Muy buenas, gente, ¿cómo están? Aquí Oscar, su amigo. Oscar Ramírez, claro que sí. Claro que sí, sonó como a sonido de fiesta, ¿no? A ver, voy a poner la cámara. Que por cierto, no lo mencioné la vez pasada, pero estamos estrenando, o estrenamos, el capítulo ya está online. Estrenamos overlay para el podcast. Aquí está el overlay, aquí estoy yo. Y como pueden ver, es un diseño que me gustó mucho. Bueno, como pueden ver, es un diseño muy discreto. Me gustó mucho. No es tan llamativo, espero. Y de hecho por aquí debería de tener otra cosa. Pero bueno, por ahora vamos a quitar esto de aquí. Este... Hay una cosa que les quiero comentar y es que ya está el podcast también en Spotify. Así es, me animé a subirlo a Spotify porque... Chingue su madre. Nada más por eso. Creo que si vamos a hacer algo, pues lo vamos a hacer bien. O por lo menos lo que considero que está bien, ¿no? Y una de esas cosas es ponerlo en Spotify. Por ahí de repente me salen videos recomendados en YouTube y en uno de ellos vi la forma de subirlo a través de una plataforma que se llama Anchor. Y pues bueno, ya está un capítulo, que fue el capítulo con el que experimenté esta opción. Y por ahí iré subiendo los capítulos anteriores al que subí, que es el tercero creo, si no me equivoco, en el canal de YouTube. Ojalá lo escuchen. O lee podcast. Por ahí lo pueden buscar en YouTube. Ya estamos desde hace ya un poco más de un mes. Y pues bueno, esas eran las cosas que quería comentarles. Además de que pues bueno, el último capítulo es donde se estrenó este overlay. En un capítulo muy interesante con mi amigo Josué Castro. Un amigo que conocí hace tiempo ya. Él es de Querétaro. Y pues bueno, hemos platicado muchas veces por teléfono o WhatsApp y por ahí tenía la inquietud de hacer algo con él y por fin se logró. Y pues bueno, ya lo tienen en este caso en el canal, ¿no? Y pues bueno, déjenme a ver si no estoy... Ok, creo que está bien el audio. Creo. Y si no, pues bueno, ya lo corregiré en la postproducción. Porque también tenemos postproducción, señores, aunque parezca que no, pero sí hay. Pues nada. No sé si les dije, pero he comentado muchas veces en el podcast que una de las cosas por las cuales lo hago o lo estoy haciendo es porque me he dado cuenta que podemos, o yo por lo menos quiero disfrutar o hacer cosas que disfruto. Y pues bueno, dentro de esas cosas que disfruto, me tenía tiempo como con esta inquietud de platicar. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho manejar. Me gusta mucho manejar obviamente un carro, bueno, mi vehículo. En este caso yo tengo un carrito. Y me di cuenta que me gustaba mucho manejar hace mucho tiempo. Obviamente siempre quise manejar por aquello de que pues tenía amigos que a corta edad ya tenían carro. Y yo no, yo tuve un carro propio como hasta los 20 y algo. No sé. Obviamente tuve carros que no eran míos, pero tuve carros antes de la edad donde tuve mi primer carro. Y me acuerdo que fue un Chevy. Un Chevy Joy. Chevy C2. Esa generación. Y curiosamente ese carro me lo chocó uno de mis hermanos los primeros días que lo tuve, y fue un choque impresionante. Digo, a lo mejor ahorita mi hermano ya recuerda la anécdota con gracia, pero en su momento llegó llorando a la casa porque lo había chocado. No sé si por el susto o por la idea de que me iba a molestar mucho, que sí lo hice, pero no sé cómo le hice, pero me aguanté las ganas de ser totalmente violento, ¿no? Digo, en ese momento lo primero que pensé fue que nadie estuviera mal. No hubo ningún herido, a excepción de mi hermano y su amigo. Que pues bueno, algún golpe han de haber tenido en ese entonces, ¿no? Era un vecino que ya no vive por donde antes vivíamos. Pero bueno, esta cosa de la manejada, cuando digo me gusta, no me refiero a generalmente, ¿no? Obviamente me gusta manejar, me gusta meter la velocidad, ir rápido, saber que tengo la habilidad como para ser ese tipo de persona que puede salir de cualquier situación de tráfico habitual. Pero la cuestión del gusto por la manejada es en las carreteras. Y no sé si por lo menos no manejando, pero a lo mejor sí yendo de pasajero, ya sea en un camión o en un carro, ahora que se estila compartir viaje
Por ahí hay algunas aplicaciones para compartir viaje entre ciudades. Y, y me di cuenta que me gusta mucho manejar en carretera por los paisajes que uno puede llegar a apreciar o a experimentar o ver en su camino. Porque son impresionantes. Por lo menos yo que vivo en México, digo, a lo mejor en otros países también tendrán lo suyo. Me imagino que todos tienen lo suyo, ¿no? Pero por lo menos la carretera que me lleva de donde estoy viviendo a donde está mi familia, mi mamá y amigos, tiene unos paisajes, sobre todo ahora que están las lluvias, muy, muy, muy hermosos. Y son paisajes que yo la verdad disfruto mucho. La mayoría de las veces que voy manejando, mi copiloto va dormida. Y pues mi hija ni se diga, ¿no? Mi hija se duerme a los 10 minutos que empezamos a andar. Pero yo disfruto mucho hasta las nubes, algunos campos todos verdes, o algunos que tienen sembradíos, o que hay agaves. Hay un montón de cosas que me gusta mucho de manejar, inclusive como la imagen de la carretera, y al final como que hay unas bajaditas que de repente como que te hacen pensar en que vas hacia algún punto, ¿no? Ya sea en el mismo camino, o en la vida, o en X, ¿no? Pero bueno, esa es la parte bonita de la manejada, ¿no? El hecho de que puedas ir a ciertos lugares que disfrutas mucho ver. De hecho, por la carretera de camino a mi casa, bueno, camino a donde está mi familia, hay una casa que está en medio como de un monte. Bueno, como de un montecito. Y la casa justo es una circunferencia. Y está dentro de la casa como rodeada como de hierbas, ¿no? Como que le hicieron muy bonita. Está impresionante. Y hay otra que parece un castillo. Pero esa ya es de regreso, no de ida. Y al final o al principio, dependiendo si vamos o venimos, está un cerro que es como el Cerro de la Mesa. Como el que tiene en Monterrey. Bueno, el de Monterrey es de la Silla, pero este es un cerro tipo mesa. Que también se ve muy padre, sobre todo cuando está verde. Cuando está el cielo azul, algunas nubes blancas, y el sol no te estorba para poder admirarlo, ¿no? Pero bueno, el punto de hablarles de lo bonito es también hablarles de lo feo que es manejar. Y eso es como que la comparación manejar en carretera versus manejar en la ciudad. No sé si la mayoría de aquí maneje o algún número en particular de personas maneje. Pero, híjole, qué feo es que te guste tanto manejar, pero que haya un punto en el que odias manejar. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho. Desde veces que te levantas, ¿no? Que te preparas tu café, que te bañaste o que te aseaste para salir. Que agarras tu cafecito, lo pones en tu termo, te subes al carro, lo prendes, esperas a que se estabilicen, no sé, los líquidos, que se calienten, qué sé yo. Va saliendo, el día está padre, el ambiente, el tiempo o el clima está perfecto para que no haga ni frío ni calor, etcétera. Y lo primero que te pasa por enfrente es un cafre a punto de chocarte o atropellar a alguien, o que metió en sentido contrario, o que se pasó un alto, y etcétera. No manches, a mí me frustra demasiado el hecho como que vas con la mejor de las vibras y de repente ya valió madre el día porque algún pendejo está estropeando el camino, ¿no? Ya sea con esto que les comento, o por lo menos en la zona en la que yo vivo, que es Jalisco. No manches, hay un montón de accidentes por día. Yo me acuerdo que un día en la oficina me puse a seguir. Hay una página que se llama Tráfico ZMG, que tiene su perfil de Twitter, como muchas de las páginas que tienen como que cierto alcance. Y en ese perfil de Twitter, en un día entre semana, por lo menos yo vi 20 publicaciones distintas. Me imagino que habrá ciudades donde a lo mejor haya más, ¿no? Pero de donde yo vengo, de la ciudad donde yo vengo, no se estilaba tantos accidentes, ¿no? De hecho, por ahí hay un dato de que es una de las causas de muerte más altas en Guadalajara. Bueno, sin contar las enfermedades, ¿no? Como tipo cáncer, cáncer de no sé, el papiloma o cosas por el estilo, que también tienen ciertos niveles, ¿no? Diabetes y demás. La siguiente causa de muerte en Jalisco es en un accidente automovilístico. Entonces, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, en un día común yo dejé de contar en el accidente número 20 porque dije, no manches, ya basta. O sea,
más que darme como risa o como llenar la curiosidad que en ese momento tenía, fue así como de no puede ser cierto que haya tanta estupidez humana en tan pocas ciudades, porque obviamente la CTMG es como lo que se le conoce como la zona metropolitana de Guadalajara, que comprende Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y creo que ya. Bueno, la ZMG es una zona en la que colindan varias ciudades, ¿no? Y es comprensible a lo mejor que el número de accidentes se pueda llegar a elevar por ese hecho, pero también es un hecho que los accidentes suceden en la mayoría en lugares muy recurrentes, ¿no? Como que obviamente se junta tanta estupidez humana en espacios muy pequeños que es inevitable que de repente todos los accidentes sucedan, pareciera que suceden donde mismo. Por ejemplo, un caso muy particular es el famoso Choques Mateos, que es una avenida que cruza de sur a norte o de norte a sur, como lo quieran ver. Inclusive hasta la salida a Colima. Y del otro lado, pues topa en Periférico Norte, creo. No topa en Periférico Norte, pero bueno, sí llega a cierto punto al norte de la ciudad. Y es impresionante la cantidad de accidentes. Y uno no entiende cómo le hacen a veces, ¿no? Él platicaba, no sé si ayer o antier con un amigo, que fue el primer día de clases, ¿no? Que llevó a su hijo al colegio, creo que fue el lunes, que llevó a su hijo al colegio y me dice, no manches, de mi casa al colegio hice 1 hora. Y dije, pues ¿dónde metiste a tu hijo? Porque yo tengo entendido que pues él vive en las afueras de la ciudad o de la periferia. Y por lo mismo no quiere o no quiso meter a su hijo en una escuela pues dentro de la periferia, ¿no? Porque pues obviamente le iba a quedar lejísimos, ¿no? Y el lugar donde me dijo que estaba la escuela de su hijo, pues realmente no está lejos de su casa. O sea, si tú lo ves en una distancia de Google Maps, 10 minutos quizás. Pero él sí hizo 1 hora porque había un tráfico, porque había 1 o 2 choques, no me acuerdo me dijo si era 1 o 2. Y fue cuando uno se queda pensando, no manches, pero ¿cómo le hacen? O sea, es como cuota chocar todos los días. Y me contó el choque y... O sea, quién sabe cómo se volteó bien raro el carro, ¿no? ¿Cómo le hacen para voltear carros en espacios tan pequeños? También es cosas que no entiendo. O sea, obviamente cuando llegas a ver un accidente en video, pues entiendes, ¿no? Pues golpeó aquí, la llanta así ya está y se volteó, ¿no? Pero ¿cómo le hacen como para perder el control tan abruptamente de un vehículo? Y lo digo yo desde la perspectiva en que también he tenido como que ese sentimiento de que en algún punto le vas a perder el control del carro. Pero no es tan así. Bueno, por lo menos yo es lo que yo veo, ¿no? Y pues no se diga, ¿no? A veces la causa de los choques... Bueno, no a veces. Hay una... Se supone, y no sé si en demás ciudades las haya, me imagino que en algunas habrá, en algunas otras no. Hay leyes que ya están multando a las personas que vayan en el celular. Que lo tengan en la mano. Que haya cualquier tipo de interacción. De hecho, ahorita hago un paréntesis. Hace poquito venía regresando de un partido de básquetbol. Y a mi lado, al lado derecho de donde yo venía en una avenida que se llama Circunvalación. Venía un señor en una moto, como que traía una bolsa enorme de pan. No me acuerdo si era pan o eran suelas de zapato o algo por el estilo. Y yo vi que no traía una mano en el volante. Y como que en mi primera impresión fue pensar que llevaba la mano en la bolsa, como sosteniéndola. Pero no, de repente vi y como que la mano la tenía metida, ¿no? Porque yo lo estaba viendo hacia mi derecha. Entonces ya cuando me emparejé con él, vi que llevaba el celular aquí en la mano. Y iba así, o sea, así como estoy volteando yo ahora mismo, él con el celular y digo, Dios, no manches. Luego, ¿por qué acaban abajo de los camiones, no? Y es que es eso. A ver, iba a decir que hay gente bien cafre, pero hay que entender una cosa. Hay tipos de cafre. Yo lo podría decir de esta manera, ¿no? Está el cafre como tipo Ciudad de México, que sabe manejar, se te mete a la brava, pero lo hace, ¿no? Lo hace bien, ¿no? O sea, se te mete en el justo momento, te hace emputar así de, hijo de su... Se me metió, pero no pasa a más, ¿no? O sea, es un cafre de esa manera. Y hay otro tipo de cafre que es el tarado que no sabe manejar, que no sabe guardar distancia, que no sabe
desacelerar para ir frenando, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas, ¿no? Que va en su pinche celular. Digo, hay otra cosa que yo no entiendo. Estamos en una era de la tecnología tan interesante, o sea, tan rica en tecnología o en gadgets para hacer más fácil nuestro andar por la vida, como es los manos libres o el Bluetooth en los carros. Y mira que lo digo porque he visto muchas personas que van con el celular en la mano o a veces con el altavoz, o, bueno, tratándose de llamadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que decir que yo tomo llamadas cuando voy manejando, pero si no es mediante el altavoz, o sea, el manos libre o el Bluetooth del carro, no lo hago. Porque de por sí uno es menso para manejar y luego va con las manos ocupadas. De hecho, hay estudios que demuestran que el nivel de reacción es infinitamente menor cuando uno está haciendo cualquier otra cosa. De hecho, por ahí en el programa de... Hay un programa que tiene un güey que yo sigo que se llama Jason Silva. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese programa. Pero hacen un experimento de cómo funciona el cerebro al momento de estar haciendo realizando otra actividad al mismo tiempo que manejas. Y está comprobado que la atención o la capacidad de reacción disminuye drásticamente, si no es a menos del 50%. No recuerdo exactamente, pero es real. O sea, no es una cosa que digas, ay, te puede disminuir un poquito, ¿no? No, o sea, realmente te disminuye mucho la capacidad de reacción cuando vas manejando. De hecho, hicieron una prueba con un señor con una llamada con manos libres, o sea, con el Bluetooth del carro, y aún así, pues era complicado reaccionar a ciertos eventos que suelen ser muy comunes, ¿no? Ahí en el ejercicio le ponían como conos, ¿no? Que tenía que esquivar, o de repente le aventaban objetos en movimientos que figuraban otros vehículos haciendo maniobras de improviso, como por ejemplo que se frenen porque, no sé, pasó un perro, o la persona de adelante hizo como que iba a avanzar, no avanzó, entonces se frenó el de atrás, y etcétera, etcétera. Y pues bueno, es a lo que me refiero. Iba a decir que a veces hay unos cafres que uno no entiende cómo es que siguen vivos, ¿no? Pero realmente hay varios tipos de conductores, ¿no? El cafre que sabe y que lo hace a la mala, a la malagueña, a la mexicana, o como ustedes le quieran llamar. Y el güey que es cafre porque simplemente está tonto para manejar, ¿no? Y en la ZMG hay muchos de esos. Y mira que es una de las cosas que he intentado mejorar en mi actuar. Porque cuando empezó a mi hija a hablar, ya estábamos acá en Guadalajara. Pues de repente la vi que me imitaba, ¿no? Y muchas de las cosas que imitaba de mí eran mis reacciones al conducir, ¿no? De que se me metía alguien y ya como que se me salió una mala palabra. Y por ella empecé a tratar de cambiar mi forma de expresarme. Y eso también tenía que ver con el hecho de entender que mucha gente, me iba a encontrar a mucha gente con la que posiblemente tendría yo que hacer una maniobra extraordinaria para poder o para evitar chocar, ¿no? O sea, prácticamente para ser empático con la bola de malos conductores que hay en la ciudad, ¿no? Y no solo en esta, ¿no? Digo, estoy hablando desde mi experiencia porque pues yo vivo aquí. Pero me imagino que en todas las demás ciudades he ido a Querétaro, Ciudad de México, he estado en Monterrey, pues, en Guanajuato y demás. Y te puedes dar cuenta que hay gente que de plano excede las expectativas de lo tontos que pueden llegar a ser cuando manejan, ¿no? Y pues bueno, hablo de este tema porque es importante como que poder llegar al punto de compartirles el hecho de que sería interesante que intentáramos como que ser un poquito más conscientes. Y consciente es la palabra. Me acuerdo que hace tiempo, años, todavía estaba viviendo en León. Yo di clases de manejo. Por muy increíble que parezca. Una pausita. Por muy increíble que parezca, yo di clases de manejo. Tenía un amigo que trabajaba en una institución educativa. Y un día me preguntó, oye, ¿le podías dar clases de manejo a tal persona? Y yo como que lo pensé al principio, pero dije, sí puedo. Creo que tengo cierta habilidad como para poder decir que puedo dar clases de manejo, ¿no? Yo estuve dando clases de manejo, pero antes de empezar a dar clases de manejo, ojo, cosa importante, antes de empezar a dar clases de manejo, me metí como a investigar, ¿no?
cómo dar una clase de manejo, ¿no? ¿Qué puntos debo de tocar? ¿Qué cosas tengo que enseñar realmente? ¿Cuál es lo importante de transmitir al momento de dar una clase de manejo? Y encontré un manual de clases de manejo de Estados Unidos. Y digo de Estados Unidos porque aquí pues creo que no había mucha información. Así había escuelas, ¿no? Pero pues como que no compartían sus manuales, ¿no? Como que eran cosas que no se llegaban a filtrar o que no encontré en su momento. Y lo más importante, lo más interesante que vi en ese curso de manejo que encontré en internet fue que el punto inicial de las clases de manejo que tienen allá, o por lo menos del estado donde saqué ese manual, es que tenían que concientizar a los futuros conductores civiles a que manejar un vehículo es como portar un arma. Y mira qué irónico que ser Estados Unidos y manejarlo desde este punto de vista. Pero el punto era que lo más importante era entender la responsabilidad que era tener un carro o manejar un carro, ¿no? No era una cuestión de que, ay, voy a sacar mi licencia como para tener el carro que me gusta, sin tener una puta idea de lo que se hace con un carro, además de ir hacia adelante y ponerle gasolina. Y si es que se acuerdan de ponerle gasolina, porque he sabido de casos, ¿eh? Déjenme decirles que no son muy difíciles de encontrar. Y bueno, yo me basé en eso, ¿no? Y hablaba yo de que es importante que la gente sea consciente de la responsabilidad que es tener un auto y manejar en una ciudad, independientemente del tamaño. Ya no importa aquí cualquier ciudad. Ya no importa si es Guadalajara, si es México, si es Querétaro, si es Monterrey, si es Guanajuato, X. Es importante entender que hay una responsabilidad al manejar, porque pues habrá muchas personas que a lo mejor son muy diestros para manejar, pero hay otras muchas más que son la gran mayoría que no tienen ni puta idea de lo que se tiene que tener en consideración al momento de manejar, ¿no? Yo me acuerdo, y le voy a tratar como de exponer mi punto. Me acuerdo que una vez viajamos de León a Guadalajara mediante una aplicación de, bueno, BlaBlaCar. En realidad no es como que le esté haciendo publicidad porque, bueno, no sé cuánta gente nos visite en el momento. Pero bueno, en su momento viajamos de León para acá en un BlaBlaCar. Y regularmente en ese entonces nos había tocado muchos carros como que del año, ¿no? O por lo menos modernillos. Pero en esa ocasión vi que el carro que nos iba a transportar era un Ibiza. Un Seat Ibiza. Que tenía, no sé, era como del 2005, 2000 algo, ¿no? Y dije, bueno, es un Seat. Digo, a lo mejor no es tan nuevo, pero no está tan mal. Y curioso, bueno, primero, antes que nada, cuando llegó el carro yo lo vi y se veía bien. Con la excepción de que todas las llantas estaban bien lisas. Y no sé si la gente entenderá este punto, pero unas llantas deben de tener obviamente se le llama como que su dibujo lo más entero posible, porque es lo que le da el agarre al momento de, pues, de ir andando, ¿no? Pero estas llantas estaban lisas, ya no tenían dibujo. Y yo al momento en que lo vi dije, no manches, esas llantas están bien lisas. Pero dije, bueno, no importa, no hay que juzgar como que nada más por el hecho de las llantas, ¿no? A lo mejor el conductor se va a ir despacio, es muy diestro, bla, 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 ¿no? Entonces, empezando el viaje, pues yo le empecé a hacer plática. No, ¿a qué te dedicas? Esto que lo otro. Y me dice, hago pruebas de manejo. Y yo le dije, ¿cómo pruebas de manejo? ¿Vendes carros? Y me dice, no, si sale algún carro, no sé, alguna modificación, algo por el estilo, me piden que yo pruebe el carro, pues me aseguro que tenga todas las cosas necesarias como para hacer un buen carro, ¿no? Que tenga bien los frenos, que tenga las llantas no sé cómo, que tenga el asiento a cierta altura, que el mando, bueno, el volante se pueda manipular, que los espejos se puedan manipular bien, que la altura en la que te queda la vista al cofre, etcétera. O sea, me dio muchos detalles que me hicieron pensar, dije, este güey le sabe los carros. Y pues peor aún, ¿no? Digo, ahí pensé dos cosas. Este güey le sabe los carros. Y número dos, si tanto le sabe los carros, ¿por qué traes las pinches llantas todas lisas, no? Y es a lo que voy con mi punto de que la conciencia del manejo no solamente es entender que tienes un elemento o una maquinaria que puede ser un arma mortal tanto para ti como para terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta de muchas cosas que deben de ser básicas para poder andar en un carro. En este caso hablé yo de las llantas, pero hay muchas cosas como que tenga todos los faros bien,
que tenga, que esté funcionando bien, que los frenos le agarren bien, que las llantas estén bien, que la dirección no tenga ningún problema, que no se vaya de lado, que las llantas tengan la calibración correcta para andar en ciudad, porque hay una calibración, bueno, se le puede calibrar de otra manera para ir a carretera, para tener mayor estabilidad. Este tipo de cosas la gente ni siquiera les pasa por la cabeza. Para ellos es como de que los servicios, ¿no? Lo típico de los niveles, gasolina y que funcione, ¿no? Y se chingó. Pero no, hay un montón de cosas. Por ejemplo, si tú vas en carretera y tus frenos ya ves que ya no te responden como te deberían de responder usualmente, pues no vas a 180 kilómetros por hora, porque en alguna de esas alguien se te va a meter, se te va a atravesar un perro, alguien va a hacer algún un mal movimiento, o inclusive los trailers que se meten como les da su gana. Si tus frenos no funcionan, las probabilidades de que termines estampado en algún carro o tráiler son altísimas, ¿no? Entonces la gente no ve estas cosas con esta conciencia de que pueden ser cruciales para salvarte o reaccionar a una situación en la que te puedas ver envuelto durante el manejo, ¿no? Y otra cosa obviamente es la conciencia de entender que toda tu atención tiene que estar totalmente puesta en el volante, ¿no? Y es a donde voy. O trato de regresar al punto de las personas que van en el celular todo el tiempo. Güey, entiendo que las aplicaciones de celular son adictivas. Yo soy adicto al TikTok. Bueno, en realidad lo veo en el baño, ¿no? Pero mi punto es, entiendo que hay una cierta dependencia al celular, pero no puede ser tal que te distraiga de otras cosas, como el hecho de que vayas manejando con toda la atención posible en el carro. Porque hace poquito, y bueno, no sé cómo pasó, pero estoy casi seguro que no reaccionó a tiempo. Digo, hay como un porcentaje que tiene que ver el peatón y otro porcentaje que tiene que ver el conductor. Pero por ejemplo, en López Mateos, digo, en este caso quiero anticipar que la culpa seguramente fue del peatón. Hay varios puentes peatonales a lo largo de López Mateos. Pero hay una zona en la que la gente le gusta cruzarse por abajo del puente. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Pero lo hacen. Y es una de las causas principales por las cuales los atropellan. Pero bueno. López Mateos es una avenida en la que no puedes ir a más de 60 kilómetros por hora. Entiendo que quizás la gente no respete los límites de velocidad, Oscar. Pero aún así, si tú vas totalmente concentrado en la manejada, te aseguro que puedes evitar que hasta cualquier pendejo que se atraviese lo mates. Ya no digo que no lo empujes, ¿no? O sea, seguramente. Pero que tenga la capacidad tal. O sea, tus frenos están al 100, tus llantas están al 100, tu atención está al 100. Más o menos en la velocidad establecida. Eres capaz de reaccionar a este tipo de... Bueno, deberías de ser capaz de reaccionar a este tipo de circunstancias. Lo dicen que el vato salió de atrás de un árbol y que no sé qué. Lo creo. Pero aún así... Es que bueno, es que es aquí donde regreso. La conciencia de manejo no es solamente es mirar hacia el frente. Yo le decía a mis alumnos, el maestro, ¿no? Le decía a mis alumnos, manejar no es solo mirar hacia el frente, es entender todo lo que tienes a los lados, de aquí para atrás, inclusive para atrás, pero hablando solamente de las cosas que tienes hacia adelante, es el hecho de la ubicación, ¿no? De que digas, voy por una calle, hay ciertos carros, puede que por allá donde está esa camioneta que ya me obstruye la visión hacia adelante, puede que haya una persona que se vaya a asomar para ver si puede cruzar, o hay un niño jugando. Ese tipo de cosas tienes que irlas adiestrando al momento de que estás generando tu habilidad para manejar, ¿no? Es una cuestión que pues nadie desarrolla. Bueno, una gran mayoría de las personas no lo hacen, ¿no? Solamente van hacia adelante y luego está el típico, es que se me cruzó. No, brother, la neta es que hay muchas cosas que pasamos por alto cuando manejamos porque simplemente creemos que es que darle para adelante y ya. Hay gente que ni siquiera es capaz como de saber en qué punto va a quedar un carro cuando lo rebasa. Dije rebasar, no rebasar, creo. Cuando tú vas manejando, si tú rebasas un carro, como que tu capacidad de ubicación te debe de dar como para entender en qué punto ese carro ya va a aparecer en tu espejo retrovisor o en los laterales. Entonces, este tipo también de habilidades se desarrollan obviamente con la práctica y con la conciencia del manejo. Pero son cosas que inclusive, por muy ñoñas o tetas que parezcan al momento de manejar, pueden ser la diferencia entre que mates a una persona y te vayas a la cárcel. En este caso, este güey se escapó. O dos, entre que simplemente
sea un accidente menor, ¿no? O inclusive que lo puedas evitar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo disfruto mucho manejar, pero ciertamente hay días en los que digo, puta madre, ¿por qué tuve que salir en el carro? Y sí entiendo por qué tuve que salir en el carro, ¿no? El sistema de transporte público es un asco. El Uber, que era una opción en su momento de tener un mejor transporte privado, se decayó totalmente. O sea, de hecho, la última vez que subí un Uber, dije, no manches, ¿qué pedo con los Ubers? Los carros están asquerosos, ya son carros muy maltratados, el conductor va en chancla. Bueno, es lo de menos, ¿no? Si el conductor va mal vestido, ¿no? Con que maneje bien y que tenga un buen trato. Manejan del asco, güey. Manejan horrible, se pasan topes, se pasan altos, se meten en. Hay cruces entre calles sobre avenidas que tienen carriles centrales y laterales en los que no hay una incorporación oficial y se meten por donde quiera y ahí es donde vienen más accidentes, ¿no? Es que esa es otra cosa. La cuestión de saber manejar es también saber utilizar las vialidades para lo que son, entender los señalamientos, obedecerlos, inclusive el hecho de identificar a qué velocidad viene una persona. Si te quieres incorporar un carril, por ejemplo, o sea, no te atraviesas a lo güey. O sea, mediante el espejo retrovisor de tu lado puedes identificar la distancia y más o menos conforme se va moviendo en el espejo la velocidad inclusive en la que puede ir y si eres capaz como de entrar en tiempo y forma, ¿no? Obviamente las cuestiones técnicas de la manejada son un poquito muy rigurosas, que son lo ideal, pero digamos que flexiblemente podríamos como utilizar escalas más pequeñas, como por el hecho. La ley de tránsito dice que en un alto total tú tienes que mantener la distancia de 2 vehículos entre el vehículo de delante y el vehículo de atrás para evitar accidentes, pero obviamente eso nunca pasa, en la vida pasa. Tú llegas a un rojo y estás atrasito del vato que está adelante y en cuanto se pone en verde le pitas para que le pise, ¿no? Porque llevas prisa. Lo cual es otra cosa. Hay gente que cree que su tiempo es más importante que el de los demás. Lo hablaba en el capítulo anterior con Josu. Hay una parte de la convivencia social que es entender el valor y mediante el valor de la dignidad o la dignidad que tiene cada persona ofrecerle el respeto que se merece. Y en la cuestión de la manejada, eso créanme que sucede poquísimas veces, ¿no? Poquísimas veces. Y es a lo que voy. La gente piensa que su tiempo es más importante que el de los demás y salen personas como estas que pitan cuando el semáforo recién se pone en verde, que hay una incorporación para entrar a un carril central y hay una fila como de 10 carros y viene el tarado a meterse hasta adelante. Y cosas por el estilo, ¿no? O de que, yo llevo prisa, me paso el ámbar o el rojo. Entonces, como adelante de mí había más tráfico, quedé en medio y ya estorbé a los que vienen del otro lado. Se hace un cagadero. Y así es como se genera el tráfico normalmente, ¿no? Porque alguien no respetó la ley. Es una cosa que yo le dije una vez a mi hija. Me dice, ay, papá, ¿por qué hay tanto tráfico? Y le digo, es que alguien seguramente no respetó algún semáforo, alguna señal o algo. Y entonces ya se acumuló ahí el tráfico, ya se generó un bloqueo por una calle, etcétera, etcétera. O ya chocó a alguien porque iba pensando quién sabe qué cosas, ¿no? Y pues bueno, el problema es que simplemente no tenemos conciencia de manejo. Y yo creo que es importante, a lo mejor ponerle atención a eso. Yo lo comenté al principio en la zona metropolitana de Guadalajara o en Jalisco. Es después de las enfermedades mortales, diabetes, etcétera, la siguiente causa de mortalidad en el estado es los accidentes viales. Por ahí Pedro Kumamoto, que es uno de los políticos populares de la zona, un día hizo un programa para que mandaran propuestas y yo mandé mi propuesta de que se hicieran puntos en las licencias. Bueno, la verdad es una buena propuesta. Yo lo platicaba con gente de España con las que estuve trabajando, porque ya me platicaron que el sistema de multas en España, por lo menos, es un sistema en el que tu licencia tiene un puntaje. Digamos, tienes 100 puntos cuando sacas tu licencia. Y cada infracción, además de generarte una multa o X o Y, te genera que te quiten puntos. Y en cierto momento, cuando te quedas sin puntos, no puedes tener una licencia, creo que por un año. No estoy seguro de este dato, a lo mejor alguien más lo sabrá.
pero te niegan la licencia por cierto tiempo para que obviamente no puedas manejar un vehículo. Pues porque es más importante que haya menos pendejos en la calle que tener carros en funcionamiento. Bueno, uno pensaría, ¿no? Realmente, yo creo que si uno propone eso en México, pues obviamente lo mandarían por un tubo, porque pues eso implicaría que pues castigarías licencias a lo cabrón, ¿no? Y por ahí, pues bueno, tengo una anécdota muy chistosa, pero esa ya la contaré después. A lo mejor la meto como contenido exclusivo, que en realidad no es una cosa muy, muy bárbara, pero a mí me da mucha gracia y cada que lo cuento me siento como un pendejo. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que yo alguna vez metí la propuesta, pero pues nadie le dio seguimiento y prosperaban otras propuestas que yo no les veía tanto sentido. Pero bueno, yo no soy político. No conozco los intereses o las necesidades de mi municipio al 100, pero estoy seguro que eso sería muy importante, sería una cosa que podría ayudar mucho a la ciudadanía, ¿no? Y sí, bueno, si en este caso esa propuesta no ha procedido, pues entonces vengo a mi podcast y les digo, chavos, no sean cafres. O sean, si son cafres, sean ese cafre que cuando se le mete a alguien, se le mete bien. ¿Sabes? Es como, hay por ahí una frase en la manejada que es que si te metes, písale. ¿Qué significa? Que si te vas a meter, hazlo bien. No me vayas estorbando, no te frenes adelante de mí, etcétera, 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 ¿no? Porque, chavos, no, bueno, yo digo chavos porque me imagino que gente experimentada pues ya debería tener como que cierta experiencia, digo, válgame la redundancia, en qué cosas son las mejores prácticas y cuáles no al momento de manejar, ¿no? Por aquí ya hablamos de varias. No vayamos en el celular, lo menos posible de llamadas, aunque sea con manos libres, porque aún así hay posibilidades o altas probabilidades de tener un accidente. Hay que procurar conocer nuestro vehículo, saber si está bien, si tiene los frenos al 100, en qué momento hay que cambiar las llantas, en qué momento hay que cambiar los frenos, en qué momento hay que cambiar el aceite, cuándo son sus servicios, cuál es la distancia en la que tiene mejor reacción o en la que tendría una reacción apropiada al momento de una situación particular. Todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la calibración que deben de tener las pinches llantas para andar en ciudad o en carretera? Todo ese tipo de cosas que la gente pasa por alto. Ustedes no lo hagan, chavos. Pónganse las pilas. Digo, es un tema a lo mejor que tú digas, no mames, Oscar, neta, hablar de manejada. Güey, en mi ciudad debería de ser uno de esos cursos que tienes que hacer como ciudadano del estado, sí o sí. Porque no manches, la gente está bien tronca. Por no decirlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, no sé qué les parezca a ustedes. Ya me lo dirán en los comentarios. Bueno, para la gente que nos ve en YouTube, para la gente que nos está empezando a escuchar en Spotify, los invito a que nos visiten en YouTube si nos quieren dejar un comentario. O inclusive también en las redes sociales que tenemos. Por ahí está nuestro TikTok, que es Ole Podcast. Nuestro Twitter, creo que también tengo Twitter, no me acuerdo. Y si no, pues en el YouTube, ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y pues nada, espero que este tema haya sido interesante o por lo menos entretenido por un momento. Yo la verdad es que, como les dije, me encanta manejar, pero también odio manejar. Y no sé si a ustedes les pase. Y si les pasa, pues platíquenme cómo es que les sucede, ¿no? En mi ciudad pasan estas cosas, pasan muy seguido. Inclusive en la escuela en la que va mi hija. Pero bueno, ese creo que es tema de otro capítulo. Pero bueno, espero que se lo hayan disfrutado. Y si tienen chance de darle una revisada a los demás temas que tenemos por ahí o a los demás capítulos que tenemos por ahí. Les digo, este podcast no tiene ni pies ni cabeza, como dice la descripción de estos títulos o de estos capítulos, pero tiene mucho corazón. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, síganme en las redes. Y nos vemos en la próxima emisión de este podcast, que como su nombre lo dice, ojalá lo escuchen, ojalá les sirva y pues ojalá lo puedan compartir. Mi nombre es Oscar y nos vemos en una siguiente emisión.